Vamos a tomar el contacto ahora con Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conversar sobre lo que está ocurriendo en Perú, la represión policial y la vulneración de los derechos humanos, que ha sido tema precisamente de distintos organismos internacionales que han puesto el ojo sobre lo que está pasando, no solamente las protestas en Lima, sino que también, por ejemplo, sobre la militarización en Puno, que se vio ayer, ¿no es cierto? Esta zona del Perú que ha estado altamente movilizada y que ha sido mencionada por la presidenta Dina Boluarte como una zona intervenida por radicales, incluso remanentes de grupos terroristas. ¿Cómo está usted, Paulo? Buen día. Buen día, muchas gracias por conectarse con toda Latinoamérica desde su visión como ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además asesor de la Oficina Regional del Artículo 19, director ejecutivo de Washington Brussels Office, contarnos cuál ha sido su impresión de lo que está sucediendo en Perú. Efectivamente, la presidenta Dina Boluarte ha respaldado a la policía, ha señalado que hay investigaciones, pero no han cambiado las prácticas que han puesto la alerta del mundo sobre la represión y las muertes que se ha cobrado, además, la represión en las protestas. Sim, efectivamente parece que as palavras da presidenta não têm efeito na realidade do país, porque mientras chama diálogo nacional, sigue com a repressão das forças estatais de maneira desproporcionada em contra os manifestantes. Em Peru, muito claramente passa hoje uma das situações mais desafiadoras da região, porque, uma vez mais, a maneira por a qual os estados da região manejam ou administram protestas sociais estão no centro da continuidade ou da natureza democrática de seus governos. Nós sabemos que os estándares internacionais apontam a que os estados devem actuar sobre a base da licitude dos protestos e não da estigmatização dos protestos. Em seu pronunciamento ayer, a presidenta estigmatizou os manifestantes, chamando-lhes com palavras que não são adequadas. Isso tudo, obviamente, vai generando aún mais insatisfação social. Então, é muito importante hoje que, para administrar esta crise, se responda a situações de graves violação dos direitos humanos e o manejo das forças públicas podem ativar-se bajo enfoque de direitos humanos e bajo o suposto de que não constituem uma ameaça à ordem pública e ao direito à protesta social. ¿Cuáles son, a su juicio, las situaciones más complejas que se han visto en Perú? Bueno, os operativos de seguridad del Estado están actuando de manera a reprimir las protestas sociales pacíficas. Imágenes já estão sendo difundidas no sentido de que algumas das manifestações que se realizavam de maneira muito pacífica simplesmente foram reprimidas de parte das autoridades estatais, o que afeta o núcleo essencial do direito à manifestação, a manifestação do próprio livre pensamento, não? E também os hechos que passaram em la universidade com o ataque, a invasão com tanques militares, as instalações universitárias, violam a liberdade acadêmica, estão totalmente em contra a uma visão incluso do espaço universitário como um espaço de proteção e, bueno, a maneira por a qual os manifestantes e os estudantes sofreram malos tratos de parte da polícia também são hechos que chamam muito a atenção. E, obviamente, que o número de pessoas fallecidas é um número que é alarmante, não? Ou seja, é muito importante que as forças de segurança do país possam atuar de maneira a garantizar o uso de armas adequado, menos letais, de maneira progressiva e proporcional. E ayer, por último, a informação da ocupação militar ou do processo de militarização da região de Puno. Lo estamos vendo em imagens. Atenção, porque isso não é parte dos estándares de proteção social. Sí, efectivamente estamos viendo en imágenes justamente la militarización de esa zona de Puno, que ha sido además mencionada por la propia Dina Boluarte, por la propia presidenta del Perú, como una zona en la que se estarían activando e infiltrando entre el movimiento social algunos remanentes de incluso Sendero Luminoso, algo que hemos conversado con distintos analistas, la idea del terruqueo, que le llaman en Perú, ¿no es cierto? A cómo cada vez que hay una protesta social, inmediatamente se intenta despertar el sentir
de la población peruana, las pesadillas que significó, por supuesto, el terrorismo en los años 80, 90, ¿no es cierto? Donde, además, el Perú también tuvo problemas para controlar, efectivamente, lo que luego significarían reclamos e incluso pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre hechos sucedidos precisamente al interior de universidades y otras donde se persiguió, donde se secuestró y donde se eliminó precisamente a personas, se mató, hubo desaparición forzada, incluso mientras en paralelo en el país había una alta popularidad de los gobiernos, del gobierno de Fujimori en particular, producto precisamente de poder atacar el terrorismo. Entonces, ¿cómo puede combatir o qué se puede responder también a quienes hoy señalan? Porque usted ha hablado de protestas pacíficas y efectivamente sabemos de muertes de personas que no estaban cometiendo ningún acto ilícito, como por ejemplo médicos que estaban ayudando a heridos u otras personas que han terminado falleciendo por el accionar de la policía, sin haber estado cometiendo ningún delito ni ningún acto de violencia. En paralelo, sí se han visto actos de violencia. ¿Qué se le puede responder también a esas personas que están pidiendo a la policía actuar para no ver a su ciudad destruida, por ejemplo? Bueno, los estándares internacionales apuntan que los estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas. Esa es la premisa. Ahora, el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve per se violenta toda la protesta, ¿no? Y ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza desproporcionada y ni a praticar detenciones masivas y tampoco a atirar para matar ou activar forças militares que não estão preparadas para o controle social, para manejar protestos sociais. Ou seja, o uso da polícia e da sua segurança sempre devem centrar-se estritamente na contenção dos actos de violência, não? Para garantizar o próprio direito à protesta e saber separar as situações individuais de violência, que obviamente também devem responder según las normas y las reglas y las leyes del país, ¿no? Entonces, es por eso que hay la necesidad de una inteligencia en el manejo de las manifestaciones para que una crisis, y desafortunadamente en Perú eso ya pasó, una crisis que tenía, representaba reivindicações sociais e políticas legítimas, não se transforme em uma crise política institucional de largo prazo. De todas maneras, hemos visto, y es importante recalcar, usted mencionaba lo que sucedió en la universidad el fin de semana, por si alguien se perdió esa información, efectivamente se entra a una universidad en San Marcos, en donde se detiene a casi 200 personas, entre ellos campesinos, muchos, la mayoría de ellas estudiantes, universitarios, abogados que incluso llegaron a poder colaborar con lo que estaba sucediendo en el ingreso a la fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas a ese lugar. Recordemos además que se detiene a 200 personas y luego se libera a más de 190 después de casi 24 horas estando detenidas, lo que demostró, además de las imágenes en las que se veía la agresión con la que se trataba a unas personas que estaban tomando desayuno, que no estaban realizando actos violentos, el ingreso además a la residencia de los universitarios, se demostró además que no había razones precisamente para este ingreso forzoso a una universidad. Ha mencionado usted la militarización de la zona de Puno. ¿Cuáles son los riesgos de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas zonas donde hay alta movilización social y campesina además? Bueno, en verdad las Fuerzas Armadas no son capacitadas y tampoco tienen función constitucional de actuar en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces hay problemas de formação e de uso de protocolos que cada vez que se activa as forças militares estão bajo risco porque não são as forças mais adequadas para esse tipo de manejo de controle social. Además de isso, a verdade é que nossa região tem todo um histórico traumático do uso das forças armadas para fines de exercício do poder. E tudo isso, de alguma maneira, ativa a memória de los piores tempos ditatoriais em nossa região. Então, eu creio que a militarização de uma região envia mensagem que confirma uma vez mais que o Estado está fazendo uso desproporcionado da força e está tentando manter-se no poder bajo a repressão, bajo a ativação de forças militares. Os estándares internacionais apontam a não utilizar as forças armadas nesse tipo de situação
Y bueno, la verdad es que después hay todo un desafío muy particular de investigar estos hechos de eventuales violaciones y abusos de los derechos humanos cuando los militares están involucrados, porque el sistema de investigación también es distinto del sistema de investigación civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado el Perú, ha señalado que en 30 días va a emitir un informe, sin embargo, ha entregado también algunos puntos claves en la observación que se ha realizado visitando ese país. ¿Usted considera que el actuar de los organismos internacionales también ha estado a la altura? ¿Le ha llamado la atención algo? ¿Considera que es cómo tiene que actuar también el Estado peruano respecto a las voces que se han levantado ante estos informes? Bueno, llevando en cuenta la comparación con las experiencias previas en materia de protestas sociales en nuestra región, los organismos internacionales salieron a pronunciarse recordando a las autoridades los estándares que siempre deben orientar ese tipo de crisis político-social. En verdad, la Comisión Interamericana ingresó en el país, realizó su tarea de documentación y registro de la violación y ahora hay mucha expectativa de que se pueda presentar, si no un informe final, por lo menos un informe preliminar. Me parece que talvez un buen camino para que se pueda revisar estas violaciones a los derechos humanos de manera bastante consistente sea la instalación de un grupo de expertos internacionales independientes, tal cual ocurrió para el caso Ayotzinapa en México, ocurrió para el caso de las manifestaciones y represión en Nicaragua y más recientemente para las manifestaciones y represión en Bolivia también. Sí, estamos viendo en pantalla algunos de los puntos claves emanados desde una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente algunas recomendaciones, unos llamados también de la Comisión. A su juicio, ¿cómo tiene que avanzar el Estado peruano para poder disminuir la crisis política institucional que tiene? Bueno, una vez más, la salida a estas crisis está en las manos de la clase dirigente del país. El pueblo peruano está reivindicando el derecho a elegir democráticamente su presidente, ¿no? Entonces, me parece que talvez una buena salida sea efectivamente instalar una mesa de diálogo que tenga como finalidad central la realización inmediata de elecciones en el país. Eso obviamente ayudaría a desmovilizar o desactivar estas protestas y empujaría el país a un nuevo camino. Talvez sea una solución también para Perú la canalización de esta crisis por medio de un proceso constituyente, como ocurrió en Chile. Pero también esa es una decisión que pertenece al pueblo peruano y me parece que parte de estas crisis sucesivas que vive en Perú, com presidentes que estão se alternando a cada tempo, tem que ver com a arquitetura institucional constitucional, que não está respondendo adequadamente a uma expectativa de estabilidade que todos os pueblos e todos os países têm direito. Então, me parece que são duas agendas e reivindicações legítimas y que las autoridades del país deberían escucharles. Muchas gracias por su tiempo, Pablo Bravo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además asesor de la Oficina Regional del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y director ejecutivo de Washington Brazil Office. Muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Muchas gracias.